Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy día tenemos un tema absolutamente importante y un conferencista de lujo, un gran amigo nuestro, excelente coloproctólogo, profesor, doctor Carlos Martínez, es coloproctólogo, cirugía y endoscopia colorectal del Hospital Militar Central y la Clínica de Marley. El título es Mucosectomía sin elevación, ¿cómo lo hago? La importancia de este tema radica es que el doctor Martínez nos va a contar cómo lo hace él. Aquí, unos segundos antes de esta presentación, hemos conversado lo importante que tiene es la experiencia personal, cómo ha ido incorporando en la vida cotidiana la técnica que a él le parece buena, la hace perfecta, tiene pocas complicaciones y creo que es un mensaje contundente. Un individuo puede estar totalmente actualizado en nuevas técnicas y es posible que nunca haya hecho una polipectomía. Hoy estamos en otro escenario. Es una persona experta que va a contar su experiencia y queremos con el doctor Juca agradecerle inmensamente a Carlos haber dictado 2 conferencias seguidas, pero me ha comentado que no hay problema, es su pasión enseñar lo que él sabe. Carlos, bienvenido y muchas gracias nuevamente por tu compañía. Bueno, William, muchas gracias por la invitación. Eh, este es un tema que me ha interesado siempre, el manejo de la patología premaligna y maligna temprana del colon, los pólipos. El título lo dejé porque ese título me lo había puesto anteriormente el doctor Rómulo Vargas y me pareció como llamativo. De pronto puede ser más taquillero poner simplemente polipectomía, ¿sí? Porque esto creaba inclusive controversia con mi primo, con Edgar Jaramillo. Cuando yo hacía mucosectomía sin elevación, él me decía, mire, más del 90% de la gente eleva las lesiones para quitarlas. Usted no las eleva y las quita. Eh, y yo le dije, sí. Llegó un doctor Bean Master en San Francisco y lo hizo, y entonces se volvió el boom. Lo trajeron aquí a Colombia, tal vez Colsanita lo trajo, y se volvió el boom, y yo hacía mucosectomía sin elevación, y todo el mundo me decía, pero ¿cómo va a ser esa locura? Y le decía, mire, a mí me parece más fácil agarrar un balón desinflado con la mano que agarrar un balón inflado. Yo le decía así a mi primo, y mi primo se reía. Decía, eso esto es como loco. Entonces me doy cuenta que después llegó Big Master en San Francisco y lo dijo y que bajo el agua y no sé qué, y le puso un poquito más de adornos, y ahora se volvió una moda para algunos hacer mucosectomía sin elevación. Yo siempre decía, mire, es más fácil agarrar un balón, enlazar un balón con la mano cuando está desinflado y no cuando está templado. Y él me decía, bueno, usted es la excepción. Bueno, ahí nos quedamos porque a mí me parecía más fácil. Siempre trato como cirujano las sensaciones que uno tiene, leerlas y tratarlas de desarrollar para mejorar la técnica. Cuando yo comencé colonoscopia, yo visité al doctor Víctor Facio en la Cleveland Clinic y el segundo de él era el doctor James Church, un neozelandés. El doctor Facio era australiano. Él fue un papá para mí durante la rotación. Fue una persona extremadamente amable, extremadamente dulce con los residentes rotantes foráneos, y él hacía muy buena colonoscopia. Creo que él dirigió el registro de pólipos de los Estados Unidos, lo dirigió el doctor James Church un tiempo, y él me comenzó a enseñar colonoscopia con un teaching, y me enseñó trucos, y ahí comencé yo también a ver que los cirujanos colorectales podíamos hacer buena colonoscopia. Fue un ejemplo para mí, y esa fue una de las escuelas que seguí para ir implementando la escuela colombiana de coloproctólogo, la escuela criolla, no la de San Marx, ¿sí? Sino la criolla. Nosotros arrancamos con el ejemplo del doctor James Church. Aquí viene el doctor Pavón, nuestro gran jefe de toda la vida que yo conocí, porque acá está el doctor Linares, que fue profesor del doctor Pavón, también lo tuve en mi casa, esta es una foto en mi casa, conociendo un poco la historia, y él fue el que impulsó la compra del primer EVI 100 en 1990. Compramos el primer EVI 100 de Olympus, y Edgar Jaramillo en esa época, 92, estaba haciendo el Atlas del Carolista. Mira, acá trae los proyectos, los bosquejos borradores, en los que iba adelantando el Atlas. Ese Atlas creo que es digital, todavía es consultable. Y en ese momento él recibía colombianos. Edgar recibía a él, aquí está Enrique Ponce, está al doctor Ceballos de la cardioinfantil y muchos de mis residentes de colon y recto, el doctor Ibáñez,
el doctor Márquez, el doctor Edibagué, Jorge Mario Castro, lo recibió, mire, estamos hablando del 94, mire, escuchen esas fechas, 1994, porque las voy a citar más adelante en la historia de la polipectomía. Acá está Edgar visitándonos cada año, acá está el doctor, eh, aquí está el doctor Flores, todos han pasado por nuestros, el doctor está trabajando en Cali, brillante, lo recibí porque tenía una hoja de vida espectacular, tenía un entrenamiento parcial en España, y yo hice toda la fuerza porque entrara. Quería una vez que entrara la doctora Cristina Martínez a mi servicio, y yo no sé por qué no la dejaron entrar, porque yo también la habían entrenado en Chile y yo la quería tener en mi servicio y no la pude tener. Porque a pesar de que dicen que yo era el que decidía todo, yo no decidía todo, como en mi casa. La que manda es mi mujer. Entonces, no pude recibir a la doctora Cristina, que la quería traer desde Chile a entrenarla para que nos dejara enseñanzas, y no la pude tener. El doctor Pudo, mira, acá está el doctor Pudo, que yo creo que es el padre de la polipectomía y las mucosectomías, pues yo lo entiendo así, y le guardo mi respeto por ser pionero y por ser uno de los que ha desarrollado los conceptos modernos que usamos actualmente. Mi grupo, que no me canso de elogiar, que me impulsó y me soportó, el doctor Emura, que hacía cosas diferentes, siempre me estimulaba: Carlos, siga con su técnica, siga con su técnica. Yo hago disección submucosa, pero a usted le va bien y evita colectomías. Si usted evita colectomías y no se complica, siga con su técnica y publíquela. Siempre me impulsó, aunque no hacía lo mismo que yo, él es mucho más desarrollado, va con los japoneses más adelante que nosotros, pero nunca me dijo, mire, abandone eso, no, hágale, hágale. Y fui al instituto de él a mostrarle mis trabajos, mis mucosectomías. Y el doctor Jeremy Way me lo encontré una vez en un congreso, lo trajo de la Sociedad de Gastro, y para mí fue un honor porque yo aprendí polipectomía cuando estaba haciendo el pelo de cono y recto con VHS y Betamax que él producía. Ellos hacían unos VHS y Betamax, se vendían, y yo con esas imágenes comencé a hacer polipectomía. Entonces, cuando lo vi, me dio una gana de tomarme una foto con él, porque él es de los pioneros de la colonoscopia y la polipectomía en el mundo, ¿sí? Este doctor es americano. Entonces, el mensaje de esta diapositiva es que el 98% de las lesiones benignas se pueden manejar por un colonoscopio y nos van a evitar todos estos procedimientos quirúrgicos mayores que pueden tener morbilidad y mortalidad severa. Este es un caso, un endoscopista de este pólipo, pediculado y todo, lo tatué y lo manda a operar. Y yo lo operé, porque no me tomé. Pero yo me puse a pensar después, le metí una colectomía a esta señora y yo hubiera podido quitar este pólipo fácilmente. Otra lesión también la marcaron y me la enviaron y yo la quité. Y yo dije, posiblemente yo hubiera podido quitar endoscópicamente esta lesión y haberle evitado una, aquí está tatuada con tinta china, está tatuada arriba y abajo, la he ido tatuada solamente abajo, pero como íbamos a hacer una resección segmentaria, la tatuamos arriba y abajo. Y entonces dije, yo hubiera podido evitarle a esta señora esta cirugía. Entonces siempre estimulado en evitar riesgos, dije yo, hay que aprender a hacer polipectomías grandes. Este es un caso que no es de Colombia, pero que yo sé que en Colombia ha pasado muchas veces, y es que una lesión benigna del recto, se metieron a hacer una resección de espesor completo utilizando un monopuerto anal, ¿sí? TAMS, de moderno, que no sé qué. Empujaron eso cuando no estaba indicado, le resecaron el recto, se abscedó, hizo un absceso, terminó con una colostomía permanente, nunca se pudo cerrar. Esto es una cloaca acá, y tiene una incisión de drenaje para sacra izquierda que nunca se pudo cerrar en una señora mayor. Entonces, mire que a una lesión benigna le metieron un riesgo muy grande y terminó en una complicación que la condenó a una colostomía de por vida. Está bien, yo la tengo, yo la sigo revisando, pero lleva muchos años con su colostomía y no se puede cerrar. Los conceptos básicos con los que se miran los poros o patrones glandulares, hay que conocer la histología. Entonces está este poro donde desemboca una glándula. La glándula tiene un conducto, las células de la glándula, la membrana basal del epitelio, la membrana basal del epitelio, la lámina propia. La lámina propia es el tejido conectivo donde se ensamblan las glándulas. Es como el cemento donde se meten las glándulas. Ahí hay capilares muy delgados que no caben células, por ahí no hay metástasis porque no caben las células para viajar por esos conductos. Y tenemos la muscularis de la mucosa aquí abajo. Esta es la muscularis de la mucosa que nos separa de la submucosa. En la submucosa
ya van capilares más gruesos, tubería más gruesa donde caben ya células y por aquí pueden haber metástasis linfáticas y sanguíneas. Eso es muy importante conocerlo porque vamos a desarrollar los conceptos de cáncer intraepitelial, cáncer intramucoso y cáncer infiltrante temprano. Entonces, el cáncer intraepitelial y el cáncer intramucoso, la doctora Cecilia Fenoglio, desde el 75 creo, ya nos dijo, eso no da metástasis. Y eso ha seguido siendo un patrón desde el 75, no ha cambiado. Esos son hitos que quedan y no cambian. Y las lesiones de la submucosa, vamos a ver cómo se han ido cambiando los conceptos. Entonces, mire, aquí está la doctora Cecilia Fenoglio, 1973. Mire, yo no había ni terminado colegio y ella ya estaba hablando de que estos tumores que comprometen solamente que están metidos aquí en la mucosa no dan metástasis y eso ha seguido una verdad. Y salen publicaciones reafirmando lo que ella dijo en el 73. El que trabaja bien, los conceptos perduran. Después viene el doctor Haggett, que históricamente a él lo mató un residente de patología. Él es un patólogo y lo mató un residente de patología. No quiero contar más historia, me alargo, pero él comenzó a decir que algunas infiltraciones de la submucosa no eran de manejo radical, era una enfermedad todavía local y no era locorregional, o sea, no comprometía ganglios. Entonces no había que hacer sino una resección local del pólipo y no había que cometerse a resecar ganglios. Y él comenzó a trabajar ese concepto como en 1900, espere que horror, que es que esto no me deja ver, 1985, mire, 12 años después de lo de la doctora Fenoglio. Mire los años, 1980, acá está arriba, mire, aquí lo puse resaltado. 1985, él comenzó a decir, mire, a pesar de algunos casitos que cogen la submucosa, no todos hay que hacerle cirugía radical. Y aquí comienza a cambiar el concepto, mire, hace 40 años, ¿cierto? 40 años llevamos ya con este concepto. Ay, Dios, es que ahora no me pasa esto, se me bloqueó. Aquí. Y comenzó a decir que había que cortar los pólipos en sentido coronal o sagital y no axial para poder mirar la profundidad de invasión en la submucosa. Y entonces por eso cortamos y tatuamos el sitio de corte para poderlos procesar de manera adecuada. Las lesiones de extensión lateral las procesamos también con tinta china, las fijamos como nos lo enseñó el doctor Emura, con alfileres, en un corcho o en un micopor, ¿sí? De esta manera para poder que el patólogo metemos esto boca abajo, que no va a quedar como un barco flotando, se nos pudre, ¿sí? Y después le decimos al patólogo, hágame las tajaditas así, búsquemele uvas pasas a esto, o sea, foquitos de cáncer a esto, uvas pasas al porqué de uvas pasas, búsquemele foquitos de cáncer y me informa si está completamente resecado. Y así sale el estudio, ¿sí? Estas son láminas de la doctora Astorquiza y de la doctora, la patóloga de Marley, la Chiqui, yo le digo la Chiqui, ahorita me acuerdo el nombre y lo recuerdo. Y ella me informa, mi doctor, aquí tranquilo que está todo bien. Y estos son los informes de Hague, en que nos dice que el nivel 0, o sea, que comprometa solamente la submucosa, que no comprometa la submucosa 0 de metástasis, si compromete la submucosa de la cabeza, 0,7, si compromete el cuello, 5%, si compromete el tallo, 12%, y si compromete la base, 15 al 25% de metástasis ganglionares regionales. Miren estos conceptos del doctor Haggett, ¿sí? Que han sido reafirmados por otros trabajos. Y estas son las cifras que tenemos para tumor T1, T2, T3. 12, mire, 12, 22 y 58. Si usted mira un T2, 22%, mire que se parece mucho a un T1 N4, de nivel 4 de Hagi. ¿Sí? Después viene Kikuchi, 10 años después, o sea, del 85 pasamos al 95, y él habla por tercios, pero por tercios cuando sacábamos espesor completo de la pared. Entonces, él comenzó a hablar de los tercios, y entonces nos dábamos cuenta que nosotros hacíamos mucosectomías o disecciones submucosas y no podíamos hablar claramente de los tercios. Y entonces viene 10 años después, el doctor, y ya, mire, en estos tercios él hablaba en el SM1, 0% de metástasis ganglionares, SM2, 8.6% y SM3, 25%. O sea, un T1 de invasión profunda casi se comporta como un T2. ¿Sí? Y aquí, en esa época, esto es del 2003, tuvimos un cáncer temprano y le hicimos estos son con mi cámara normalita, tomé las fotos y le hicimos el Kikuchi, ¿sí? Y entonces mirábamos que los focos no son parejos de infiltración sobre la pared.
Aquí, mire, aquí está más profundo, aquí está más profundo y aquí está menos profundo. Entonces, pues yo puedo tener una misma lesión SM1, SM2 y SM3. Por eso hay que cortarla toda y examinarla toda. Y después viene como 10 años más tarde, perdón, sí, como 10 años más tarde viene el doctor Kitajima, otro japonés, y entonces nos habla de los niveles por micras. Entonces él dice, las lesiones que tengan más de 1000 micras quedan curadas, no hay metástasis, las que tengan menos, las que tengan más de 1000 micras pueden dar ya metástasis regionales, y mire, él nos dijo desde dónde se medía la distancia. Las lesiones que tengan conservada la muscularis de la mucosa, como en este caso se mide desde la muscularis de la mucosa. Pero si usted no tiene conservada la muscularis de la mucosa, lo mide desde el tope o la superficie del tumor para mirar las 1000 micras de profundidad. Bueno, entonces esto es Kitajima. Entonces, esto no ha cambiado, mire, esto ya lleva 20 años. 2004, 2014, 2024. Nada de esto es nuevo. Entonces, esto lo tenemos que seguir usando, esta herramienta es la vigente y es la que nos va a dar claridad. Después vienen el patrón Budding, ¿sí? Que es contar células, siembras de 5 células aquí alrededor del tumor, ¿sí? Y los vamos graduando de bajo grado, intermedio, alto. Si hay más de 5 focos, de 5 a 9 focos y más de 10 focos de este tipo de patrón Budding, que nos va a dar pronósticos también y nos va a predecir el porcentaje de metástasis linfáticas regionales. ¿Sí? Esto es como lo mira el patólogo. Viene el concepto de las glándulas, que aquí donde digo el doctor Cudo, mire, 94, 40, desde el 94 son 30 años, ¿no? Desde el 2004, 2014, hace 30 años el doctor Cudo ya nos hablaba que uno podía predecir endoscópicamente la histología de un tumor y tomar decisiones. Entonces él decía, cuando usted encuentra el 5I, o sea, irregularidades en las glándulas, ese tumor es resecable porque tiene displasia de alto grado. Pero si usted encuentra 5N, o sea, no estructural, que usted vea zonas lisas, sin glándulas, ese tiene una invasión masiva de la submucosa que puede llegar hasta la muscular propia. Entonces, ese paciente es biopsiarlo, tatuarlo y no intentar la resección. Esto lo decía yo ya el doctor Cudo desde el 94, hace 30 años, y a mí me llamó mucho esta atención. Estos dibujos son del doctor Jaramillo, Edgar Jaramillo, que nos impulsaba a usar esta herramienta y nos fuimos tratando, pero en los equipos de ese momento no teníamos la visión que tenían los japoneses. Nosotros usábamos equipos Excera 100 y ellos utilizaron los equipos Lucera en Japón y en Suecia con una visión mucho mayor, y nosotros no entendíamos por qué era que no veíamos lo que ellos veían. Entonces, este artículo muestra cómo él vea el patrón normal, el estrellado, el diminuto, el alargado, el tubular, el cerebroide, la irregularidad y el no estructural, o sea, el liso. Y esta herramienta comienza uno a usarla, ¿sí? Y así fue que lo desarrolló el doctor Cudo. Él cogía piezas y las miraba en una lupa, en un microscopio, y se dio cuenta que estas zonas donde no hay estructura de glándulas aquí bien claras, que es lisa, que se ve como yo le digo calvas, hay cánceres infiltrantes masivos. Y aquí sale su técnica para después hacerla con el colonoscopio. Pero inicialmente lo hizo por fuera de un colonoscopio, lo hizo con piezas quirúrgicas. Y mire que eso está desde el 94. Bueno, entonces viene el doctor Sano Emura y el doctor Kudo y comienzan a tratar a los occidentales de meternos en este cuento. Aquí Sano Emura, el colombiano, sí, Emura, nos comenzó a enseñar que habían lesiones que uno podía sospechar displasia leve o severa, pero cuando usted veía este tipo de patrones vasculares y glandulares, había que sospechar infiltración masiva, más de 1000 micras. Entonces, el 3B, ¿sí? De Sano Emura, que ayuda mucho, y hay que tratar de usarlos porque nos va a ayudar a seleccionar qué pacientes operamos y cuáles no operamos, a quién le quitamos la lesión endoscópicamente y a quién solamente lo biopsiamos y lo tatuamos. Después viene el NICE, NBI International Colorectal Endoscopic, NICE, ¿sí? Y es más o menos otra herramienta parecida a esta, la que a usted más le guste, pero es para hacer lo mismo, para decir a esta biopsia, tatúela y no la trate de quitar. Y viene este es una ampliación del anterior, y viene después el JNet, el GNet, que significa que es japonesa, es una clasificación igual con NBI estructural, es una sigla también, pero para decir que es japonesa. Entonces, esto aquí
esta cosa. Esto aquí, japonesa NBI Expert Team. Es como un consenso que hicieron ellos para clasificar con las mismas herramientas de Sano Emura y NICE, y esto es más o menos son herramientas parecidas para encontrar este tipo de lesiones que tenemos aquí a la derecha abajo, de que son realmente las que no debemos intentar resección endoscópica porque no son enfermedades locales, son enfermedades loco-regionales, o sea, ya tienen metástasis a ganglios regionales. Entonces, ¿cómo miramos la lesión? Mirarla en el centro, acercándonos, o sea, de lejos, de mediana distancia y bien cerquita. Ahora teníamos el NIA Focus, que lo vimos la vez pasada. Tomar imágenes de alta calidad, con alta resolución. Podemos utilizar el azul carmín en algunos casos, la magnificación, el NBI, cuando tenemos filtros en los aparatos, o el que tengan ustedes si tienen un Fuji o tienen un Pentax, y el ácido acético, que yo lo utilizaba mucho y me daba cuenta que al principio mucha gente no lo usaba y yo lo comencé a utilizar de rutina en la clínica nueva y lo usaba y cuando me di cuenta yo había cogido ese camino de utilizar el ácido acético porque me quitaba menos luz cuando hacía las mucosectomías. Entonces me pareció una buena técnica el ácido acético, y muy barato. Entonces, recomendación, el canal de trabajo en el colonoscopio sale en el eje de las 5 del reloj. Entonces, por ahí yo trato de poner el pólipo en ese mismo eje, hacer el enlace y cortarlo. Si yo tengo el pólipo aquí en el eje de las 11 y lo voy a tratar de lanzar, va a ser muy difícil. Entonces, para los neófitos en el tema, el pólipo siempre se pone en el mismo eje por donde sale el canal de trabajo. Si el gastroscopio tiene el canal de trabajo a las 9, entonces tengo que poner el pólipo a las 9. Pero si en el colono sale a las 5, toca a las 5. ¿Sí? El enlace se hace lento hasta que, mire, aquí está rosadito, hasta que cambie de color la cabeza. Se hace un corte lento, despacio, para que no nos sangre. No hay que poner clip, no hay que inyectar, gastar un inyector, ni un endoloop, ni nada. Usted haga estos 3, 4 minutos que cambie bien el color y después hace el corte rápido, corta y no tiene problema. Quedan sin sangrado estas lesiones, a pesar de ser lesiones grandes. ¿Sí? Se recupera, el pólipo acá está recuperado y se manda a estudiar para que le hagan el Hagrid o el Kitajima. Entonces, ¿qué tenemos? La invasión submucosa, mire que aquí viene de Fenoglio, Hagrid y ahora Kikuchi y Kitajima, pero más o menos todos van enfocados a qué lesiones son suficientemente manejadas con una resección local y cuáles necesitan una resección loco-regional. La invasión a la muscularis propia, el T2, pues definitivamente no debe ser manejado con una resección local. Y hay otros factores que han cogido peso, como el grado de diferenciación y la mucoproducción de las lesiones van a darme pronóstico de metástasis de ganglios linfáticos regionales, la invasión linfovascular medida con inmunohistoquímica, o sea que pedirle al patólogo que le haga inmunohistoquímica para que se la detecte más fácil. La invasión perineurales, el budding tumoral, que ya lo hablamos, y los depósitos tumorales extramurales en las regiones linfáticas, nos van a hablar de pronóstico. Aquí están todos los aportes y cómo se ha construido el conocimiento. Esto no es de la noche a la mañana. Y aquí los riesgos, que el doctor Otero, que es epidemiólogo, cuando usted tiene unos radios de 5 y yo tengo un riesgo de metástasis del 3%, lo multiplico por 5, 5 por 3, 15% de metástasis, 5 por 4, 20, de 3 por 4, 12, ¿sí? 2 por 3, 6. O sea, más o menos yo calculo el riesgo de metástasis de ganglios regionales con este Osradium. Si no estoy mal, y el doctor Huila me corregirá más adelante, pero eso, así lo hago yo de una manera práctica. Entonces, la mucosectomía y la disección submucosa han sido herramientas muy útiles para manejar lesiones tempranas. En Occidente hemos sido más de la mucosectomía, en Japón son más evolucionados y ellos han tenido la disección submucosa mucho más desarrollada e implementada para resexar estas lesiones. Pero esto no se ha descartado y sigue siendo muy vigente en Occidente. Yo me permití hacer esta clasificación, no la voy a explicar ahorita, pero yo considero que las lesiones protruidas sí pueden, que vean focos pequeñitos, yo les quito el pólipo primero y le digo al patólogo, dígame hasta dónde infiltra. Si las lesiones granulares de extensión lateral o no granulares, no voy sino hasta el 4 nivel, las glándulas patrón glandular grado 4 o un 5I máximo para la resección endoscópica, y las lesiones deprimidas prácticamente las levanto si son pequeñitas de menos de 10 milímetros. Pero si son más grandecitas, esas lesiones solamente las biopsio y no las receto, las lesiones deprimidas.
Esto es más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, los signos de irresecabilidad endoscópica. Estos signos de irresecabilidad endoscópica yo los he conseguido. El 5N, ¿sí? El no estructural, porque invasión masiva, no trato de resecarlo, lo biopsio y lo tatúo y no más. Inflar y desinflar el colon con agua, con eso para mirar si se arruga o no se arruga, o sea que no esté rígido, yo lo uso en agua. Otros utilizan inyectar la lesión a ver si levanta. Yo casi nunca inyecto las lesiones para levantarlas porque no levanto. Entonces yo utilizo más bien esta herramienta de inflar y desinflar y mirar si la lesión arruga y está móvil, no está rígida. Los patrones vasculares 3D de Sano-Emura o NICE tipo 3 y los pliegues concéntricos. Cuando yo veo que la lesión no tiene indicación de resección, lo que yo hago es que la biopsio y la tatúo. Y hay que saber biopsiar del sitio donde está la morfismo glandular, ¿sí? Donde está esa glándula, ese patrón no glandular, ahí es donde se biopsia, no en el borde, donde hay un patrón 4, ya se lo voy a mostrar. Entonces, estas lesiones que usted las ve lisas como calvas, esto es un cáncer, mire los pliegues concéntricos. Entonces, estas lesiones, para mí, le tomo biopsia aquí en el centro, no en el bordecito, porque aquí me puede salir una lesión benigna, sino aquí en el centro donde está el cáncer, y me doy cuenta que esto es una lesión rígida que no arruga, eso está duro, eso es como si estuviera almidonado, o sea, eso es esta otra, mire, son lesiones pequeñitas, y son 5N, y no se operan, no se resecan endoscópicamente, se biopsian y se tatúan. Mire, aquí veo las zonas calvas de esta lesión, esto es una infiltración masiva, ¿sí? Y se tatúa y después se opera. Esta está lisa, esto es un cáncer, son pequeñitas, pero no se operan, no se resecan endoscópicamente, se operan. Esta otra lesión, pues ya más típica, si yo la biopsio aquí me sale benigna, si la biopsio en el centro me sale cáncer, entonces tengo que saber dónde oriento la pinza de biopsia, acá, a tomar la muestra acá. Estas lesiones aquí, esto es cáncer, si biopsia aquí es benigna, si biopsia aquí es cáncer. Estas otras lesiones así lisas, ¿sí? Calvas, sin patrón glandular definido, esto es cáncer y no se opera. Y aquí le muestro, esto se lo hice a un residente tal vez de la Chayo, que le dije, mire, va a encontrar adenoma en los bordes y cáncer en el centro, ¿sí? Entonces, se lo probé endoscópicamente. Esta es una serie personal de 118 casos, ¿sí? No veía tantas lesiones de extensión lateral planas, entonces nosotros veíamos más granulares. De estos tuve 88 homogéneos y tuve 30 con áreas nodulares o sésiles. Mire que estas fueron las que pudieron, esas áreas nodulares, o sea, estas de aquí, así como más de 3 milímetros de espesor, eran las que podían tener focos de malignidad, ¿sí? Y las lesiones granulares regularcitas, así que no tienen, que son muy parejitas, es muy raro que tengan malignidad. Entonces, esas son las que más lo animan a uno a la resección endoscópica. Y me di cuenta también que el síndrome de pospolipectomía es muy poco, que la perforación es muy poca, que el sangrado se presenta en un 5, en un 4%, que fue 3 con observación, uno con asa caliente y uno con clip, controlamos el sangrado, y las recurrencias, a pesar de ser el 13%, todas esas recurrencias se pudieron manejar con una pinza de biopsia caliente o con una rebiopsia a los 3 meses o a los 4 meses de haber hecho la mucosectomía. Si usted hace la revisión temprana, puede corregir la recurrencia de esas lesiones benignas de una manera muy sencilla. Kudo desde el 93 comenzó a hacer esta clasificación, que ya después se modificó y ahora los occidentales hablamos de la clasificación de París, pero desde el 93 el doctor Kudo ya nos hablaba de las lesiones protruidas, las planas y de extensión lateral y las lesiones deprimidas, ¿sí? Entonces, mire, desde el 94, y en el 94 estaba visitando el doctor Ponce de León a Kudo, allá esto es Kudo en Suecia, en Estocolmo, visitando el servicio porque hay mucho intercambio de conceptos allá y por eso ellos nos ayudaban a crecer en nuestros conceptos de polipectomía. Nuestro apoyo siempre, y desde siempre ha estado esta clasificación japonesa de las lesiones protruidas, pediculadas, pseudopediculadas, sésiles, o sea, todas las que tengan mayor de 3 milímetros de espesor, las planas con un diámetro menor de 1 centímetro, pero con un espesor no más de 3 milímetros, las de extensión lateral mayor de 1 centímetro de diámetro, pero con un espesor no mayor de 3 milímetros, ¿sí? Con el colon o desinflado o inflado, porque por eso no pongo esto como una cifra exacta, granulares y no granulares, y las lesiones deprimidas y las lesiones excavadas, ¿sí?
Y entonces estos conceptos de que el 5I se puede hacer endoscópico, el 5N van para cirugía, ¿sí? Y mire que estas lesiones muy planas son poco frecuentes, mire, son el 2.4%. Esas lesiones planas o pseudo deprimidas son poco frecuentes, no tenemos mucha experiencia en verlas en colon. En estómago creo que se ven más frecuentes, pero en colon no es muy frecuente. Aquí quiero mostrar solamente esto, 2.4%. ¿Sí? Entonces, las granulares homogéneas, o sea que no tienen áreas nodulares o sésiles, ¿sí? Son las más benignas. Las áreas nodulares ya vimos que tienen un poco más de malignidad. Estas planas, con un patrón glandular bueno, también pueden ser resecables endoscópicamente, y las que tenemos que tener mucho cuidado son con estas pseudodeprimidas, que estas sí tienen un índice muy alto de focos de malignidad. Aquí lo vemos ya en cifras, ¿sí? Aquí lo vemos, mire, la homogénea, 0, esto es el tamaño, 0, aquí 31%, las elevadas, 28%, y las pseudodeprimidas, mire, 100%. Mire que son muy poco frecuentes, mire que son volúmenes muy bajitos de pacientes. Este tipo de lesión es la que hay que tenerle más cuidado, que uno no se debe poner a resecar. Esta es la clasificación de París, que básicamente unos años después adoptó la japonesa y se puso como la de París, ¿sí? Que es esta. No la voy a hablar porque es lo mismo. ¿Sí? Y comenzamos a ver, esto es una cicatriz de una mucosectomía, no pudieron resecar la lesión completa y se le completó endoscópicamente la mucosectomía a una cicatriz de estas, que había lesión residual. Estas son lesiones mixtas, ¿sí? De extensión lateral con áreas nodulares, ¿sí? Aquí tenemos una de extensión lateral sin áreas nodulares, y todas estas se pueden resecar sin elevación. Esto es el ácido acético para mostrarles cómo se demarca muy bien la lesión con el ácido acético y no quita luz, no quita luminosidad al campo, y me parece que uno puede trabajar muy bien. Mire que aquí como arruga la mucosa, este es el concepto que quiero que ustedes vean. Cuando usted desinfla, la lesión se levanta, es blandita, es toda, no está como un disco duro, ¿sí? Un CD de esos ahí puesto sobre la mucosa que no se arruga, que se mantiene muy planito. Eso es un cáncer. Esta lesión que arruga seguramente es una lesión totalmente benigna que es candidata a resección endoscópica. Mire, siempre esta es el área nodular, pero si yo le pongo un poquito de magnificación con agua o con ácido acético, comienzo a ver que la lesión tiene más extensión de lo que veíamos inicialmente, por eso hay que acercarse y resecarla en monoloque. Todas las lesiones menores de 2 centímetros se resecan en monoloque. Aquí están resecadas. Y vemos las fibras conectivas, el tejido conectivo de la submucosa, perfectamente con una preservación absoluta en la muscular, sin quemarse, sin sangrado, ¿sí? De este tipo de lesiones. Aquí vemos esta lesión poco aparente, mire, acá la vemos, aquí la vemos, ¿sí? Aquí ya nos acercamos, le comenzamos a echar agua y ácido acético hasta que la ponemos definir mejor. Aquí ya estamos más cerquita, la vamos definiendo, y después endoscópicamente sin elevación la resecamos. Nos queda un muy buen plano de resección endoscópica. Mire, aquí ya está, y sale en monobloque. Son lesiones planas que salen en monobloque. Aquí hay lesiones en que con un poquito de ácido acético vemos muy bien un patrón 4 de cudo, benigno, y lo resecamos y dejamos íntegra la pared sin quemar, sin síndrome post-polipectomía. Esta es la técnica, no la voy a explicar, está aquí, paso a paso cómo lo hago sin elevación, ¿sí? Pero alargaría mucho la charla. Lo importante es que cuando usted quita estas lesiones en fragmentos, tiene que vigilarlas. No se pueden mandar para la casa 2, 3 años, ¿no? A los 4 meses, si está todo bien, a los 12 meses, si está todo bien, a los 24 meses. Si no está todo bien, usted acorta los intervalos de seguimiento cada 4 meses hasta que usted vea que esté todo bien. ¿Sí? Estos son solamente patrones grandes, de a grosso modo, para el seguimiento. Aquí vemos más ejemplos. Yo creo que no los voy a cansar, sino les voy a mostrar experiencia, cómo hacemos. Generalmente arrancamos por el área nodular, y esa área nodular, que es la que tiene mayor riesgo de cáncer, la mandamos en un frasco aparte, ¿sí? Y las áreas de extensión lateral de la lesión las mandamos en otro frasco, ¿sí? Que son ya aquí, y las lesiones deben quedar de esta manera. Usted puede ampliar los bordes de resección. Mire, esto es mucosa sana y yo puedo sacar todo este boquete de mucosa sana sin problema. Pongo la bomba de inyección en el borde del sitio, o sea, pongo el chorro aquí de inyección, eso me hace una disección submucosa, me levanta la mucosa y después yo llego y la enlazo de esta manera. Con el chorro, sí, con la bomba de irrigación, usted se la pone en el puro borde y le pega, y eso hace una infiltración, levanta la mucosa y usted después la reseca.
Mire cómo quedan estas resecciones. Con la punta del asa hacemos hemostasia, quemamos estos vasitos para que no nos vaya a sangrar en el... Esto es muy difícil cerrarlo con clips, o sea, son áreas a veces muy extensas que no se pueden cerrar con clips. Aquí vemos un área nodular, ¿sí? Si la vemos así a grosso modo, creemos que eso es toda la lesión. No, cuando comenzamos a mirarla aquí, mire este borde, comenzamos a ver que aquí hay otra lesión de extensión lateral no granular, mire, o plana, ¿sí? Y vemos que usamos el ácido acético y comenzamos a definir mejor la lesión. Si no hacemos el acercamiento, la magnificación y el uso del ácido acético, no nos hubiéramos dado cuenta que la lesión era toda esta, ¿sí? Y mire hasta dónde se va, toda esta lesión y el área nodular es la que nos llamaba la atención, ¿sí? Entonces ya miramos el patrón glandular, vemos que es benigna y nos vamos con una resección endoscópica de esta manera. Este manojo aquí son fibras conectivas, esto no es pólipo, esto no es lesión, este es un moño de tejido conectivo que queda aquí, que no es lesión. Aquí miren, y aquí vemos bien, y llegamos y quitamos este otro pedacito de lesión. Con nuestros equipos de magnificación que tenemos ahora, es espectacular para no dejar lesión residual. Bueno, aquí mostramos, esta es otra lesión, mire, aquí la miramos, mire toda esta lesión como es de grande. ¿Sí? Y nos les vamos con magnificación con agua, con ácido acético y magnificación, y vamos mirándole los patrones glandulares buscando si hay cáncer infiltrante o no hay cáncer infiltrante para saber si nos le metemos a una resección endoscópica o solamente biopsiamos y tatuamos. Mira, aquí hicimos como el 50% de la circunferencia, como unos 6, 7 centímetros de longitud, mucosectomías endoscópicas y evitamos las colectomías. Miren, este es un caso con un plano muy bueno de resección. Yo le he mostrado estas fotos a los japoneses y le dice, mire, el plano de resección está muy bueno, su técnica está buena, no es la que nosotros hacemos, pero a usted le quedan bien y usted resuelve sus problemas de esta manera y evita las colectomías. Está bien, doctor, siga así. Usted tiene un patólogo, igual la lesión completa no cabe en una sola lámina, la tienen que picar. Entonces, si usted saca pedazos grandes y los manda a estudiar, el patólogo tiene suficiente tejido para uno definir la profundidad de invasión. Bueno, focos de displasia de alto grado, bueno, ya está. Esta es otra lesión para mostrar lo mismo, que hay que mirarla de lejos, en inmersión con agua, en ácido acético, se van acercando y mire, aquí comenzamos ya bajo el agua con ácido acético a mirar bien el patrón glandular y a buscar focos de cáncer. Esta, por ejemplo, no tenía cáncer, ¿sí? Y ya estábamos seguros, le habíamos mirado bien y ya no tiene cáncer. Esta es otra. Les estoy mostrando casos grandes. Mire, este coge más del 50%. Mire cómo quedan esos planos de resección endoscópica con un colonoscopio normalito, sin inyector, solamente el asa de 10, una asa pequeña. ¿Sí? Mírela cómo quedó esto. Y estas resecciones. Marcar las lesiones para que el patólogo nos ayude a hacer un buen estudio histológico, hablar con él, motivarlo, irlo a mirar las láminas allá a patología. ¿Sí? Mire cómo vamos, mire estas lesiones extensas y cómo las podemos resecar. Mire, esta tiene casi 80% de la compromiso y las resecamos endoscópicamente. Bueno, yo creo, estas son el seguimiento de la cicatriz. Entonces hay que lavar esa cicatriz, no mirarla así rapidito, sino, mire, esto pareciera que estaba normal, pero cuando yo llego y me la acerco y la lavo, encuentro un foquito. Este foquito es milimétrico, pues hay que quitarlo, si no se me reproduce. Eso es lo que yo digo, que la recurrencia de la lesión se puede manejar muy fácil endoscópicamente si usted revisa bien la cicatriz, ¿sí? Y se maneja con una pinza caliente y ya pasó el problema, ¿sí? Esta lesión es ciego, la intentaron quitar, la levantaron, no pudieron, me la envían y yo le dije, déjeme mirar a ver si yo la logro quitar. Es una lesión que está cerca del orificio apendicular, aquí está la lesión, la miré y dije, no tiene cáncer, me la voy a quitar endoscópicamente y la quité endoscópicamente y mire, acá está el orificio apendicular, aquí está la cicatriz y este paciente se evitó una colectomía derecha. Aquí está la cicatriz en el tiempo del seguimiento, ¿sí? Aquí una lesión, se habían hecho varios intentos de resección, ese mismo día habían intentado y me dijeron, doctor, no pudimos, métale usted, cancelé mi consulta, la volví a una urgencia, me fui a resolver el problema y la terminé quitando endoscópicamente, ¿sí? Esta lesión la quité endoscópicamente en el ciego, cerca del orificio apendicular y le evitamos la colectomía. Entonces, es para mostrar que a veces no es la tecnología de punta, la mucosectomía no es la tecnología de punta, de pronto la tecnología de punta es la disección submucosa que hace el doctor Emura, ¿sí? Pero mire que resolvemos casos difíciles
con esta tecnología bien utilizada y prudentemente utilizada. Cuando no podemos, hacemos el tatuaje, ¿sí? Y hacemos la resección quirúrgica de estas lesiones. Entonces, 98% se quitan endoscópicamente, un endoscopista experto que esté entrenado. Las curvas de entrenamiento se van ganando lentamente, entonces hay que ir creciendo en complejidad, no se metan en casos grandes de principio para poder tener retroalimentación positiva. Si usted se complica en el primer caso grande, le coge miedo. Entonces, arranquen despacito, con cositas chiquitas, van creciendo en dificultad para que siempre sean exitosos y se retroalimenten de manera positiva. Yo afortunadamente tenía un grupo de apoyo insuperable que fueron mis compañeros del Hospital Militar y los de la Clínica Nueva, que siempre me estimulaban, hágale, doctor, que usted me hacían sentir más de lo que posiblemente era y nunca abandoné mi mucosectomía y seguía haciendo mucosectomía. El seguimiento estricto, la mirada cuidadosa de la cicatriz, muy importante, ¿sí? Y siempre tener equipos amistosos que hablen siempre bien de uno, que no le miren los defectos y se los resalten, sino que más bien se los digan como consejos, mire, haga esto que lo mejor así, haga esto que lo mejor así, y verá que en ambientes amistosos y agradables, usted ve en los técnicos de fútbol, gritan a los jugadores, corra, pero cuando van al camerino, se toman un cafecito, se comen un pancito, se comen unas galletitas y se ríen del estrés vivido en el partido, cuando hay buenos resultados, cuando hay malos resultados. Lo más importante es la amistad y no pelear, no cazar peleas ni engancharse en peleas definitivas. O sea, yo creo que lo más importante es tener ambientes amistosos y agradables con una crítica moderada, pero no lesiva. Yo creo que nos podemos decir las cosas para mejorar, pero no ofendernos. Yo creo que es la clave y el mensaje final de esta charla. Doctor Otero, muchas gracias. No hay bibliografía nueva, no hay la última, no es lo de punta, pero es lo que yo hago. Carlos, muchas gracias. Absolutamente agradecido. Creo que esto es inenarrable. 1.000.000 de veces superior a una actualización. Yo creo que aquí hay 1000 cosas para destacar. Creo que esa experiencia tan maravillosa y exitosa está por encima de cualquier actualización que hubiera salido hoy. Yo acabo de ver ahorita el consenso de la Organización Mundial de Endoscopia. Están los duros del mundo, pero no están contando como tú has contado aquí de manera magistral. Todos hemos aprendido muchísimo. Te quiero preguntar, ¿usas el asa fría o siempre es asa caliente? Bueno, un concepto que yo comencé a escucharle a Edgar era que las lesiones pediculadas y pseudopediculadas nodulares, o sea, las lesiones nodulares, las que tienen más de 3 milímetros de espesor, pueden tener un vaso nutriente grueso, ¿sí? Pero las lesiones planitas de extensión lateral o planas no granulares, generalmente no importa el tamaño de la lesión, los capilares que las nutren son delgaditos. Entonces, con ese concepto se comenzó a utilizar el asa fría. Entonces él dice, mire, esos vasitos de esas lesiones de extensión lateral no hay que meterles tanto calor. Por eso yo el corte cuando lo hago muy rápido, así, y tiene que ser rápido, raja, si no usted quema la muscular. Entonces tiene que ser corte rápido, run, o asas frías. Hay gente que está haciendo eso con asa fría. Yo prefiero usar un poquito de energía porque no me deja el baboseo de sangre, no me ensucia el campo, sino que me queda limpiecito, voy trabajando sin sangre. Pero hay gente que lo hace con el asa totalmente fría, lesiones de extensión lateral, pero entonces queda un baboseo, unos segundos y unas vainas que le van ensuciando hasta el campo y no lo dejan trabajar. Entonces yo lo que hago es que corto rápido, con energía de 3.5, rápido, de una. 35, perdón, 35. Ok, muchas gracias. Me parece es la experiencia. Creo que esa experiencia es infinitamente grande y maravillosa. Nosotros de hace mucho tiempo ya no usamos el asa caliente, sino solo asa fría. Y lesiones El asa grandotas, fría, la ventaja que tiene es que el patólogo no tiene distorsión histológica por diatermia. Porque es que las lesiones pequeñitas, usted las saca con asa caliente y las células se deforman por el calor. Y entonces ellos confunden esa distorsión por diatermia con displasia. Y entonces dice, pero ese polipito eso no tiene displasia. Un patólogo poco experimentado le dice displasia. Y entonces lo pone a usted a pensar, displasia de alto grado, pero es una lesión benigna, hombre, yo la vi, es benigna. Sí, pero es que
tiene distorsión por diatermia. Entonces, una de las ventajas de hacerlo con asa fría, esas lesiones pequeñitas y planas, es que la diatermia no le distorsiona la histología, ¿sí? Y entonces no se la hace confundir con displasia. Doctor Junca, buenos días. Por favor, Edgar, ¿qué tienes que comentarnos? ¿Qué opinas? Gracias, William. Doctor Martínez, muchísimas gracias por su excelente presentación, por compartir con nosotros toda esa experiencia y hacer una revisión tan exhaustiva de todos los aportes de la literatura occidental y oriental para el tratamiento de estas lesiones. Mi pregunta va relacionada con la gran disponibilidad por parte de las casas comerciales de insumos, de asas redondas, hexagonales, ovoides, de diferentes tipos de alambre. ¿Cómo hace usted la selección de esos materiales para cada una de sus lesiones? Bueno, yo trabajo en entidades del Estado donde muchas veces las compras no las hace uno. Las compras le llegan a uno lo que hay y a uno le toca usar lo que hay y me toca a veces reutilizar cosas. Entonces, la experiencia me fue llevando a que la mejor asa para hacer mucosectomía es la asa de 10 milímetros, no asas grandes, porque hace más fuerza sobre el tejido y usted cuando desinfla se levanta y usted le puede enlazar más fácil con una asa de 10 milímetros. Y las asas de 15 o de 20 milímetros las uso solamente para pólipos pediculados de cabezas muy grandes para que me quepan, ¿sí? Pero el resto, las lesiones de extensión lateral, todo lo hago con asa de 10 milímetros. Y esas asas se consiguen ahora muy fácil. El doctor Cañadas, ese sí le lee a uno la mente, ese vive el problema, entonces él siempre le tiene a uno disponible todos los materiales que uno necesita. Entonces, muchos de los casos que ustedes ven ahí, sin inyector, con una cita de 10, a veces se me quema, cuando he quitado tanto se quema la asa, me toca usar otra nueva, de tanto usarla, pero cuando veo que se queda pegada y no abre, o a veces me toca sacarla, abrirla bien y hacer, pero con una cita de 10 es más que suficiente, tengan 90%, compren asas de 10 y un 10% asas más grandes. Y normalmente la resección la hace en seco o utiliza mucho la técnica bajo agua. Bueno, yo el agua la veo como, acuérdese que en la submucosa hay grasa, entonces al usted poner la lesión sobre un poquito inmersa en agua, la lesión trata de flotar. Pero lo que más me ayuda a que flote la mucosa es ponerle, después de que hago la primera resección, es ponerle el chorro en el borde del corte. Ese chorro se lo pongo unos 10, 15, 20 segundos al borde y cuando usted va a mirar, eso, como cuando usted hace hidrodisección en adherencias, le digo a los cirujanos, ¿se acuerda que uno coge una jeringa y le mete agua y le mete por las adherencias para que se separen las asas? Más o menos pasa lo mismo cuando usted pone el chorro en la línea de corte. Usted pone el chorro en la línea de corte y la mucosa se le levanta. Y usted enlaza y en el momento que enlace, cuando va a comenzar a cerrar el asa, comienza a sacarle aire al colon. Lo comienza a desocupar de aire y la mucosa se le comienza a meter solita dentro del asa y usted cierra. Lo importante es que el tejido que usted va a quitar, va a enlazar la parte blanca del asa, o sea, la camisa del asa, llevarla poquito a poco, haga un enlace lento para que la camisa del asa llegue y toque la pata de lo que va a quitar. O sea, no enlazar desde lejos porque se le rueda, sino usted va acercando el asa a la pata blanca hasta que toca la parte de aquí y entonces ahí no se le desenlaza. Y enlaza muy fácil mucosas planas, ¿sí? Pero más que en la inmersión en agua, más que la inmersión en agua, es levantarla con el chorro. Y sí, la puede dejar, si usted ve que está más fácil hacerlo bajo el agua, porque le flota un poco más, le ayuda. Pero a veces lo que más levanta la lesión es ponerle el chorro debajo en la línea de corte. No sé ¿Cómo qué otra sabe, pregunta. Doc, cómo sabe endoscópicamente que atrapó solo la mucosa y que el asa no pellizcó tejido más profundo? Eso es la ventaja que tiene el asa de 10. Esa es la ventaja del asa de 10. Que usted generalmente no he tenido una perforación de pólipos. Yo he tenido perforaciones en lipomas. El lipoma, por eso mucha gente dice, déjelo quieto, no se ponga a buscarle pata al gato. El lipoma he tenido perforaciones que he tenido que llamar a compañeros a que me den la mano en cirugía para entrar a operar
porque después de que usted perfora tiene estrés, y entonces dije, no, no me quiero meter solo, entonces llamo a un gran amigo cirujano a que me ayude. Y vamos y le ponemos una sutura o lo que sea. Pero en adenomas, hasta ahora tengo la fortuna de que no he tenido perforaciones de estas de sección lateral con asa de 10, eso es seguro, ¿sí? No quiere decir el que hace platos rompe platos y tener la tranquilidad de no tener desadaptación al vuelo como le pasa a los pilotos. Yo tuve dos tíos pilotos, uno se mató y el otro tuvo dos barbigazos en el avión y un día dijo, no vuelo más. Entonces nos puede pasar eso a los cirujanos y a los que hacemos intervenciones, que cuando tenemos una complicación le cogemos pavor a esto y a veces nos retiramos o temporal o definitivamente de las cosas. Entonces, yo creo que es medir el riesgo y tener un grupo de apoyo que cuando uno esté bajo estrés y angustiado, le den la mano y ya llegan más tranquilos, como cuando entra un relevo en un partido de fútbol, ya entra con la camiseta seca a meter la pata otra vez. Entonces eso es muy, fuerte, muy bueno, tener siempre un grupo de apoyo, de soporte para los casos difíciles, manejarlos en grupo. Carlos, muchas gracias. Realmente no sé qué es mejor, si esa maravillosa experiencia y esa parte filosófica que inspira demasiado, inspira muchísimo. He tenido aquí en mi WhatsApp felicitaciones a tu conferencia de toda América Latina. Toda América Latina está montada en esta conferencia. Y todo el mundo está preguntando si va a ser publicada. Claro que sí. Tengo gente joven mirando esta conferencia y quiero decirles que el doctor Martínez ha contado cómo es de riguroso el conocimiento, es dedicarse permanentemente a eso. Carlos, mira, infinitamente agradecido como siempre. Espero contar con tu apoyo hacia el futuro porque esto ha sido una maravillosa clase magistral para todos nosotros. Muchas gracias, Carlos. Buen día y nuevamente Bueno, mil felicitaciones. les agradezco la atención, me perdona que a veces soy muy coloquial en lo que hablo, en lo que digo. Trato de no ofender en lo que hago, pero no estoy excepto, no estoy excepto de que pueda en un momento dado herir a alguien y les pido disculpas. Lo hago con cariño y trato de transmitir lo que yo siento. Yo le dije a William, voy a transmitir lo que yo siento en endoscopia, no lo que dice la literatura. Voy a transmitir lo mío. Maravilloso. Motivación, ejemplo y apoyo. Un abrazo muy grande, Carlos. Buen día. Bueno, gracias, William. Muchas gracias, doctor Martínez. Gracias, William.